¿Qué tal, comunidad? Me llamo Rigel. Soy el sacerdote de este pueblo desde hace 15 años y siempre creí que mi labor era simplemente guiar a las ovejas descarriadas de vuelta al redil. Pero nada en mi formación dentro del seminario me preparó para la serie de eventos que comenzaron hace apenas unos meses. Y bien, todo inició con un sueño. No fue una revelación pacífica, sino una visión cargada de un frío que calaba los huesos. En la penumbra de mi habitación, vi a un ángel. Sus alas no eran blancas ni brillantes. Tenían el color de la ceniza, y su rostro carecía de la paz que describen los libros. Aquel ser se plantó frente a mi cama y me habló con una voz que vibraba en el aire. Me advirtió que el mal había encontrado un camino hacia nuestro mundo. Me dijo que el hijo del macho cabrío había sido concebido en nuestro pueblo. El terror me paralizó cuando intenté preguntar quién era la madre. El ángel abrió la boca para darme el nombre, pero en ese preciso instante, la luz del alba golpeó mis ojos y desperté empapado en sudor. El sueño se desvaneció casi por completo. Intenté retener los detalles, pero mi memoria era un muro en blanco y solo me quedó una frase grabada a fuego: el mal ya ha sido concebido. Traté de convencerme de que solo era una pesadilla producto del cansancio. Sin embargo, la realidad se encargó de desmentirme al día siguiente. En el confesionario y en las visitas parroquiales, recibí 3 noticias que me helaron la sangre. 3 mujeres del pueblo estaban embarazadas, y cada caso era más extraño que el anterior. La primera en cruzar el umbral de la iglesia fue Georgina. Eran cerca de las 10 de la mañana, y la luz del sol entraba de lleno por los ventanales. Venía acompañada de su esposo, un hombre de hombros anchos y manos callosas por el trabajo en el campo. Ambos se veían radiantes y se sentaron frente a mí en la pequeña oficina de la sacristía. Padre Rigel, venimos a darle una noticia que nos tiene el corazón saltando, dijo Georgina, mientras apretaba la mano de su marido. Por fin voy a ser madre. El médico lo confirmó ayer. Es una bendición, padre, añadió el esposo con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Hemos rezado mucho por esto. Queríamos que usted fuera el primero en saberlo después de nuestras familias. Yo le sonreí y les di mi bendición. En ese momento, no vi nada extraño en ellos. Parecían la viva imagen de la felicidad doméstica. Les pregunté si se sentían bien y si necesitaban algún apoyo de la parroquia. Todo está perfecto, padre, respondió ella. Solo queremos que nos incluya en sus oraciones para que el niño nazca sano. Y bueno, se despidieron con un apretón de manos. Apenas una hora después, el sonido metálico de un bastón contra el piso de piedra me anunció la llegada de Aparicia. A sus 80 años, era la mujer más vieja del pueblo. Entró a la sacristía arrastrando los pies y respirando con dificultad. Me sorprendió verla allí sola, pues rara vez salía de su granja. Padre, necesito confesar algo que no me deja dormir, pero no es un pecado de los que usted está acostumbrado a oír, dijo, mientras se sentaba pesadamente en la silla de madera. Dígame, Aparicia, Dios siempre escucha, le contesté, pensando que me hablaría de algún pleito de tierras o de su salud. Estoy encinta, padre. Siento el movimiento aquí dentro, dijo, señalando su vientre arrugado y seco. Me quedé mudo. Pensé que la demencia senil finalmente lo había alcanzado.
Aparicia, eso es biológicamente imposible a su edad, le dije con suavidad. Quizá es algún malestar estomacal o el cansancio. No soy tonta, Rigel. He tenido 5 hijos en mi vida y sé lo que se siente. Me interrumpió con una firmeza que me erizó los vellos de la nuca. Hace unas semanas, un joven desconocido pasó por mi granja. Tenía mucha hambre y no tenía dinero. Me pidió comida. Le dije que le daría frutas y verduras si él me hacía unos favores en la cama. Él aceptó. Era joven, fuerte, y no dijo ni una palabra en toda la noche. Se fue antes de que saliera el sol. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde vino? Pregunté alarmado. No lo sé y no me importa. Solo sé que cumplió y que ahora tengo vida dentro de mí otra vez. La anciana se levantó sin pedir la absolución y se fue. Su confesión me dejó un sabor amargo en la boca. La falta de vergüenza en su voz era lo más aterrador. Y al caer la tarde, llegó Sarai. Ella tenía 40 años y una mirada que siempre parece estar buscando algo que perdió. Se sentó y se frotó las manos con nerviosismo. Sus 3 divorcios y su obsesión por tener un hijo la habían convertido en el blanco perfecto de los chismes del pueblo. Pero esta vez, su rostro reflejaba un miedo genuino. Padre, usted sabe que yo no miento en estas cosas, comenzó Sarai, evitando mirarme a los ojos. No he estado con un hombre desde que mi último marido se fue con Dios hace 2 años. He estado sola, encerrada en mi casa. Lo sé, Sarai. ¿Qué es lo que te angustia? Estoy embarazada, soltó de golpe. Yo abrí los ojos con sorpresa. Pero eso no es lo más raro. Hace 3 semanas soñé con mi difunto esposo. Él entró a mi cuarto. No se veía como un muerto. Se veía joven. Me trató con una ternura que nunca tuvo cuando estábamos casados. Fue tan real que podía sentir el calor de su cuerpo. Al despertar, estaba sola, pero desde ese día mi cuerpo cambió. Faltó mi regla y los mareos no me dejaban en paz. Padre, no he tenido intimidad con nadie vivo. Los sueños pueden ser muy poderosos, Sarai, pero no embarazan a la gente, le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro recordaba la advertencia del ángel. Yo sé lo que digo, gritó ella, levantándose de la silla. Es su hijo. Él volvió para darme lo que siempre me negó en vida. No hay otra explicación. Sarai salió de la iglesia llorando y me quedé solo en la penumbra de la sacristía. 3 mujeres, 3 embarazos imposibles y una advertencia divina que empezaba a cobrar un sentido aterrador. El mal ya no era una idea lejana. Estaba caminando por las calles de mi pueblo, oculto en los vientres de aquellas mujeres. El pueblo comenzó a sentirse diferente, o quizá era mi sugestión. Las semanas pasaron y lo inexplicable empezó a manifestarse con violencia. A la noticia de la muerte de Aparicia, corrió por el pueblo como un escalofrío. Me avisaron que la habían encontrado tirada en el piso de su cocina. Fui de inmediato para dar la extremaunción, pero ya no había nada que hacer. El cuerpo de la anciana estaba rígido, con los ojos abiertos y vidriosos, fijos en el techo. Se había golpeado la nuca contra el borde de la mesa de piedra, y un hilo de sangre se había secado sobre las baldosas.
lo más perturbador no fue su muerte, sino su vientre. En contra de cualquier predicción que yo haya hecho con anterioridad, ya comenzaba a notarse el embarazo. La vieja Paricia tenía razón. No hubo funeral con ataúd abierto. El olor que desprendía el cadáver apenas una hora después del deceso era insoportable. Una hedor a carne podrida que no correspondía a un cuerpo recién muerto. Y bien, oficié el entierro en una tarde gris. Mientras lanzaba el puñado de tierra sobre la madera, sentí un alivio que me hizo sentir pecador. Pensé, se acabó. El mal que anunció el ángel ha muerto antes de nacer. Me convencí de que Dios había intervenido para detener aquella aberración, pero el silencio del cementerio no me trajo paz, sino una sospecha que se confirmó pocos días después. Saraí me llamó a su casa en medio de la noche. Sus gritos se escuchaban desde la calle. Cuando entré en su habitación, el aire no se podía respirar por el olor a hierro y a vísceras. Ella estaba encogida en una esquina de la cama, señalando la oscuridad con un dedo tembloroso. «Estaba aquí, padre», gritó, con la voz rota. «Una mujer con la cara colgada y las manos negras. Se subió encima de mí, me abrió a la fuerza y me metió sus dedos fríos para sacar al niño. Me hizo un parto en la oscuridad mientras yo no podía moverme». Bajé la vista hacia las sábanas. Estaban empapadas de una sangre oscura, casi púrpura, y en el centro del colchón algo se movía. Era un feto de apenas 5 meses. Según cualquier médico, aquel ser debería haber muerto al instante de salir del útero. Su piel era tan delgada que se podían ver las venas latiendo debajo. Sus ojos aún estaban pegados por una membrana y sus extremidades eran delgadas como ramas de mimbre. Sin embargo, la criatura respiraba y emitía un sonido que creo que lloraba. No era un llanto normal, sino un silbido constante, un sonido que recordaba al de una serpiente irritada. «No puede estar vivo, padre. Mire cómo se mueve. Eso no es normal». Tenía razón. El pequeño feto se retorcía con una vitalidad violenta. No buscaba calor ni alimento. Simplemente se agitaba con movimientos espasmódicos, como si sus músculos tuvieran una fuerza que su cuerpecito no podía soportar. Lo bauticé allí mismo con agua bendita, y cuando las gotas tocaron su piel, la criatura soltó un chirrido que me heló la sangre. El mal no se había ido con Aparicia, se había transformado y estaba ganando terreno en el hogar de aquella mujer. Fue lo primero que pensé. Y bueno, mientras el horror crecía en casa de Saraí, Georgina y su esposo vivían una realidad distinta que resultaba igual de inquietante por su perfección. Ella llevaba su embarazo con una calma normal. No tenía mareos, ni dolores, ni cansancio. Y finalmente dio a luz a un niño que parecía sacado de una pintura religiosa. Era hermoso, con una piel morena sin una sola mancha y un cabello negro muy fino. Pero lo que detenía el corazón de cualquiera que lo mirara eran sus ojos. Eran grises profundos como un pozo sin fondo. Y es que cuando ese niño te miraba, sentías que no estaba viendo tu rostro, sino registrando cada pecado y cada miedo que guardabas en lo más hondo de tu conciencia. El pueblo se sumió en un silencio de tumba. Nadie hablaba claro, pero todos sabían que algo no estaba bien. Los murmullos en el mercado y en las plazas siempre terminaban cuando yo pasaba.
La sombra de la profecía que yo les había soltado entre dientes se sentía en cada esquina. Las puertas se cerraban con doble llave antes de que se pusiera el sol. La gente miraba con desconfianza tanto al feto sobreviviente de Saraí, así como al hijo perfecto de Georgina. Yo mismo pasaba las noches en vela en la parroquia, apretando el rosario hasta que las cuentas me hacían sangrar las manos, sabiendo que la tragedia apenas estaba tomando pulso y que el accidente de Aparicia no había sido el final, sino el primer sacrificio de algo mucho más grande y más terrible. La respuesta a mis dudas irrumpió una noche de lluvia feroz. Los truenos hacían temblar los vitrales de la iglesia cuando Saraí llegó corriendo, desesperada. Tenía la ropa rota y el rostro desencajado por el pánico. «Padre Rigel», gritó, mientras golpeaba las puertas de madera. «Ayúdeme, hay algo en mi casa, algo se arrastra por las paredes». Tomé mi crucifijo y la acompañé bajo la tormenta. Al llegar a su morada, el ambiente era irrespirable, olía a azufre y a carne podrida. Y en el centro de la sala vi el horror absoluto. Una criatura pequeña, deforme, parecido a un bebé, pero en una versión siniestra, demoníaca. Se movía con movimientos antinaturales, como si sus huesos no estuvieran en su lugar. Antes de que pudiera reaccionar o empezar un rezo, el engendro se lanzó sobre el bebé de Saraí, aquel que había nacido de 5 meses, y fue un acto de violencia indescriptible, pues en segundos la criatura devoró al pequeño mientras Saraí caía de rodillas, sollozando un lamento que se perdía con el estruendo de los truenos. Traté de enfrentar al engendro. Elevé mis oraciones con voz temblorosa, levantando la cruz frente a mí. La criatura me sisió, mostrando hileras de dientes afilados, y luego saltó por la ventana, huyendo hacia la oscuridad. Fue en ese momento, rodeado por el llanto de Saraí y el olor a muerte, cuando mi mente finalmente desbloqueó el resto del sueño. Y entonces recordé la cara del ángel y sus últimas palabras. El que parece vida es muerte, y el que parece muerte es el camino. El engendro no iba a detenerse. Su objetivo era el bebé de Georgina. Corrí a través del barro y la lluvia hacia la casa de Georgina, con el corazón martillando contra mis costillas. Sabía que el tiempo se agotaba. Al llegar, encontré la puerta abierta de par en par. El engendro ya estaba ahí, agazapado en una esquina de la habitación del bebé, listo para saltar sobre la cuna del niño, quien dormía de forma angelical. Y la mujer y su esposo estaban arrinconados, paralizados por el miedo. «¡Detente!», grité, interponiéndome entre la criatura y la cuna. «Sé quién eres». La criatura se irguió sobre sus extremidades deformes, y en ese instante, la verdad me golpeó con una claridad brutal. El hijo del diablo no era el niño de Georgina, ni el de Saraí, que tristemente había sido devorado por el engendro. El hijo del diablo era el feto que todos creímos que había muerto con la anciana Aparicia. Ese ser no había muerto. Se había convertido en ese parásito que necesitaba alimentarse de otros recién nacidos para fortalecerse y finalmente nacer con la forma completa del hijo del macho cabrío. Todo aquello me lo había dicho el ángel, pero maldigo el día en que mi mente se nubló ante tan imponente revelación. «Eres el fruto del pecado de Aparicia», le dije, mientras apretaba mi rosario hasta que las cuentas hundieron en mi piel.
no tendrás este lugar. Empecé a rezar con una fuerza que no sabía que poseía. El esposo de Georgina y algunos vecinos que habían llegado tras de mí se unieron al rezo. Pero la fe parecía no ser suficiente. La criatura soltó un chillido que nos desgarró los oídos y saltó hacia la cuna. Y justo cuando sus garras estaban a milímetros del bebé de Georgina, ocurrió algo milagroso. El suelo de la habitación vibró. Un destello divino, una luz blanca y cegadora que no provenía de este mundo, emergió desde las tablas del piso. Fue como si la tierra misma se abriera para reclamar lo que no le pertenecía, y la luz engulló al engendro en un parpadeo. Vi, por una fracción de segundo, una silueta alada que no era el ángel de mi sueño, sino algo más majestuoso, ascendiendo hacia el cielo. Luego, el silencio volvió a la habitación. La criatura había desaparecido. Aquel ser divino había desterrado al hijo del mal hacia el infierno, lugar de donde nunca debió salir. Nos quedamos allí, jadeando, tratando de asimilar que el peligro había pasado. Georgina se lanzó sobre la cuna y abrazó a su pequeño, llorando de alivio al ver que estaba sano y salvo. Pero la paz duró poco. El esposo de Georgina se derrumbó en un rincón y empezó a llorar de una manera convulsiva, una mezcla de culpa y terror. Entonces me acerqué a él y lo tomé por los hombros, obligándolo a mirarme. ¿Por qué lloras ahora, hijo?, le pregunté con severidad. Tu hijo está a salvo. Él me miró con los ojos inyectados en sangre y entre sollozos confesó la verdad que terminó por quebrar lo poco que quedaba de calma en el pueblo. Fuimos nosotros, padre, susurró. Queríamos un hijo a toda costa. Hicimos un pacto con algo oscuro para asegurar que Georgina quedara encinta. Y el precio eran 2 sacrificios inocentes. Y saben, comunidad, el hombre confesó que él era el joven desconocido, que había tenido intimidad con la anciana Aparicia a cambio de comida, sabiendo que ese acto engendraría algo maldito que serviría de señuelo. Y lo peor de todo, él fue quien entró en la casa de Saraí una noche, aprovechando que ella estaba borracha por la depresión, y abusó de ella, haciéndole creer que era su esposo fallecido, para que ella también concibiera. Todo había sido un plan orquestado por la desesperación y la maldad humana para alimentar al feto de Aparicia, y que el hijo de Georgina pudiera nacer sin obstáculos. Y Georgina, al escuchar esto, miró a su esposo con un horror que no puedo describir. No dijo nada. Se levantó, tomó a su bebé y salió de la casa, seguida por su esposo, que le suplicaba perdón. Y bien, huyeron del pueblo esa misma noche, abandonando todo. Y en el caos de la huida, dejaron al bebé, el pequeño, que contra toda lógica médica era el único que poseía un corazón bondadoso y puro en medio de tanta podredumbre, quedó solo en su cuna. Fui yo quien lo tomó en brazos. Caminé de regreso a la casa de Saraí, que seguía sentada en el suelo, llorando por el hijo que había perdido. Cuando me vio entrar me miró con tristeza y le dije: creo que nadie podría cuidar a esta criatura mejor que tú. Y le ofrecí al pequeño que llevaba en brazos. Sus ojos se iluminaron de una manera que me devolvió un poco de esperanza y le entregué al niño. Este niño necesita una madre, le dije,
tú necesitas un hijo. Sarai tomó al bebé y lo apretó contra su pecho, derramando lágrimas, pero esta vez eran de una felicidad pura. Ella no sabía la verdad de su origen, pero para ella era el milagro que siempre había pedido. Y bien, me retiré a la iglesia mientras el sol empezaba a salir. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Yo sigo cumpliendo con mi labor, pero cada vez que bautizo a un niño, busco en sus ojos un rastro de aquel gris profundo que vi en la criatura. Pues he aprendido que el mal no siempre viene con cola y cuernos. A veces nace de la desesperación de los que dicen ser buenos. Me siento a menudo frente al altar, recordando las palabras del ángel. El mal fue concebido, sí, pero la luz encontró una forma de usar incluso ese pecado para darle a una mujer desesperada el amor que tanto buscaba. No sé si Georgina o su esposo volverán algún día, pero rezo para que no lo hagan. Este pueblo ya ha tenido suficiente oscuridad para varias vidas. Ahora, cada vez que paso frente a la casa de Sarai y escucho la risa del niño, me permito creer que, a pesar de todo, hubo un propósito. El hijo del diablo fue derrotado no solo por la luz divina, sino por la verdad que salió a la luz. La anciana Aparicia, la ambición de una pareja joven y el dolor de una viuda se entrelazaron en una danza macabra que casi nos destruye. Pero aquí sigo, el sacerdote que vio al ángel y sobrevivió para contar cómo el infierno intentó echar raíces en su propio patio.